Mi nombre es María Valdez Morán Sánchez. Mi nombre es Ángel Antonio García Cáceres. Y hablaremos del tema clasificación de alienación. Nosotros somos el grupo número 5. De la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Qué es la alienación? La alienación se refiere a una condición en la que una persona se siente separada o desconectada de sí misma, de los demás y del mundo en general. Es un estado de pérdida de identidad y falta de conexión emocional y social. La alienación consiste en la pérdida de algo que es propio o que se constituye. Como resultado, el sujeto alienado actúa de manera distinta a la que se espera. La alienación supone la pérdida de ese sentimiento que algunos lo denominan autoconciencia, ya que la identidad puede ser entendida como la facultad que tenemos los seres vivos de considerarnos individuos separándonos de la realidad que nos rodea, entidades independientes de las que podemos apreciar a través de ese sentimiento. Cuando se ve afectado este sentimiento, dejamos de actuar de manera normal. Cuando la totalidad de la existencia de un individuo está marcada por este sentimiento de alienación, se dice que una vida alienada es una vida alienada. La persona siente que su vida en su totalidad está separada, extraña o desconectada de lo que podría considerarse una existencia plena y auténtica. La vida alienada puede estar relacionada con la pérdida del significado, la falta de conexión con los demás, la sensación de ser un extraño en su propio entorno y la percepción de las decisiones importantes que están fuera del control personal. Es por eso que la alienación es también sinónimo de enajenación, que significa perder el control de sí mismo. En este sentido, la alienación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una colectividad. Como producto de alienación, las personas se comportan de manera contraria a aquello que se espera de ellas por su condición o su naturaleza. La alienación, según Karl Marx. Marx interpreta el concepto de alienación como la relación de explotación propia del sistema capitalista, en el cual el trabajador no es considerado como una persona en sí, sino que en función de su valor económico, como mano de obra para la multiplicación del capital. Es decir, el trabajador no se representa, sino determina la cantidad de dinero. La alienación fue uno de los temas más importantes debatidos en el siglo XX. Y la teoría del fenómeno propuesta por Karl Marx jugó un rol fundamental en la creación del concepto. Sin embargo, contra lo que uno podría imaginar, la teoría de la alienación en sí no se desarrolla de manera lineal. Marx analizó el concepto y definió un momento significativo en la transformación de su teoría. ¿Cómo se ha desarrollado el concepto de alienación? La alienación es un concepto complejo que ha sido estudiado y analizado por diversos pensadores y sociólogos a lo largo de la historia. Su comprensión nos permite reflexionar cómo los individuos pueden sentirse desconectados de sí mismos y de la sociedad. El concepto de alienación desarrolló un rol destacado en los escritos de la izquierda hegeliana. Una importante contribución de este sentido es la teoría de alienación religiosa, propuesta por Ludwig, es decir, la idea de la religión surge de la proyección de la propia esencia del hombre, pero después desapareció de la reflexión filosófica y ninguno de los pensadores importantes de la segunda mitad del siglo XIX se detuvieron en el problema. No obstante, cabe destacar que durante el periodo muchos intelectuales desarrollaron otros conceptos posteriormente asociados al de alienación. En la división del trabajo social surge en el proceso del trabajo. El trabajador se enajena de sus propias facultades creadoras, no vive de su actividad como algo que realmente le pertenezca, no es una actividad que forma parte de sus aspiraciones
Es un autosacrificio. Hablemos de tipos de alienación. Comencemos con la alienación mental. Es un tipo de trastorno que afecta a la salud mental de las personas, caracterizada por la pérdida de desconexión de la realidad y la distorsión de los pensamientos y las percepciones. La alienación mental se refiere a la condición en la cual una persona experimenta la pérdida de contacto con la realidad, distorsionando su funcionamiento cognitivo y emocional. Las personas que sufren de este tipo de alienación pueden tener dificultades para diferenciar lo imaginario de lo real. Suelen experimentar síntomas como la alucinación y los delirios. Las causas de la alienación mental pueden ser diversas y pueden ser también genéticas, químicas, ambientales y psicológicas. Existen otros trastornos mentales que aumentan los riesgos de desarrollar alienación mental, tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, asimismo el consumo de drogas, alcohol, el estrés crónico y los traumas emocionales pueden desencadenar este tipo de trastorno. Alienación endógena. La alienación endógena se refiere a un estado psicológico en el cual una persona experimenta una desconexión interna consigo misma y su entorno. Se caracteriza por una pérdida de identidad y autoestima, así como por sentimientos de aislamiento y la falta de pertenencia. La alienación endógena también podríamos decir que se refiere de igual a un proceso interno en que una persona experimenta sentimientos de separación, distanciamiento o desvinculación consigo misma. La alienación endógena surge dentro de la misma persona, es decir, que no está relacionada con otros factores externos, como por ejemplo hacia otras personas o también situaciones sociales. La alienación endógena también puede manifestarse en varias formas, como sentirse desconectados de sus propias emociones, de los pensamientos o la identidad. Las causas pueden ser traumas pesados, dificultad para aceptarse a uno mismo o la falta de autoconciencia emocional. Para abordar puede incluir terapia o asesoramiento para ayudar a las personas a reconectarse consigo misma y mejorar su bienestar emocional. Alienación parental es el proceso en el cual un progenitor manipula negativamente la percepción de un niño hacia el otro progenitor, generando sentimientos de rechazo o hostilidad. La alienación parental ocurre cuando un progenitor manipula a un hijo para que éste rechace al otro progenitor, creando distanciamiento emocional entre el niño y el progenitor alienado. La alienación parental ocurre durante o después de un divorcio o separación y generalmente implica tácticas como denigrar al otro progenitor, crear falsas acusaciones o interferir en el tiempo de crianza establecido por la corte. Los efectos pueden ser graves para el niño, incluyendo problemas emocionales, dificultades en las relaciones futuras y conflicto de identidad. Los tribunales intervienen para abordar la alienación parental y proteger el bienestar del niño a través de medidas de terapia o cambios en la custodia. Alienación social. Es un fenómeno que afecta a las personas en su relación con la vida en la sociedad en la que viven. Se refiere a la pérdida de conexión y participación activa en la vida social, lo que lleva a una sensación de aislamiento y falta de sentido en la existencia misma. La alienación social es producto de diversos factores y puede manifestarse en varias formas, generando consecuencias negativas tanto a nivel individual como colectivo. Entre las causas de la alienación social se encuentran la desigualdad económica, que genera división y exclusión social, la falta de participación ciudadana, que limita el poder de decisión en la sociedad, la influencia de los medios de comunicación y la tecnología, que puede generar desconexión y falta de contacto humano. Pero esta alienación se divide en diversos tipos, tales como religiosa, política, económica y consumista.
Alienación religiosa. En la alienación religiosa hablaremos sobre dos grandes filósofos como lo son Karl Marx y Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach fue un filósofo y crítico alemán que habló sobre la religión como una alienación y nos dice que la religión no es más que una creación humana, pero no una cualquiera como un invento sacerdotal para estafar al pueblo. La alienación religiosa, la religión es más importante que eso. En el contexto religioso, el hombre se enajena de lo valioso que hay en el ser humano. Hablamos de la sabiduría, la libertad, la generosidad y el poderío. Atributos que pertenecen a las personas son puestas por el hombre en un ser trascendental al que llaman Dios, y con eso el hombre se siente inferior, empobreciéndose y engrandeciendo a la divinidad. Marx hace un análisis sobre esto y tanto para él como para Ludwig, la alienación implica un proceso en el que se dan dos fenómenos: la pérdida de algo que le pertenece a la persona y la dominación que se da a consecuencia de esa pérdida. Siguiendo de esto, es más fácil de entenderlo, pues las capacidades valiosas que tienen las personas son ilimitadas. Para la creencia religiosa, lleva a las personas a poner esas capacidades en un ser trascendental, es decir, en Dios, perdiendo las capacidades y sometiéndose a la voluntad de ese ser que han creado. Cuando más ilimitado y grande es Dios, más pequeño e limitado se vuelven las personas. Marx está de acuerdo hasta cierto punto con esto. Más sin embargo, considera que Ludwig no explica en realidad la causa de la alienación religiosa y según él debemos buscarla en la manera en la que la sociedad se organiza para producirlo, es decir, en la estructura económica, encontrando así el origen de la alienación. Pero ¿por qué en la económica? Bueno, pues porque surge el estado de la miseria de las personas, llevándolo a la deshumanización de las personas. Para Marx, el trabajo define a la persona. Entonces, debido a esta miseria, los hombres se ven obligados a buscar consuelo en la religión, y es aquí donde Marx acepta el análisis de Ludwig. Mas, sin embargo, Marx dice que mientras el hombre acepte la vida injusta en la que vive, buscamos consuelo en la religión. No hará nada para cambiar sus circunstancias. Y es por eso que Marx dice que la religión es el consuelo del hombre oprimido. La alienación política se caracteriza por la falta de identidad y participación activa de los ciudadanos. Esto puede deberse a varios diversos factores como la falta de representatividad, la desconfianza hacia los políticos e instituciones, así como la falta de información y comprensión acerca de los temas políticos. La alienación política puede debilitar la democracia y limitar las capacidades de los ciudadanos para influir en las decisiones que le afectan. El desinterés hacia las instituciones políticas, la polarización y fragmentación de la sociedad son consecuencias de la alienación política. Alienación económica. Para Marx, la clase social de los trabajadores ha sufrido una deshumanización constante. Para la alienación económica es la alienación fundamental, pues los hombres estaban obligados a trabajar para poder reproducirse, para poder producir los alimentos y para crear un hogar, es decir, para desarrollar la vida en común. Y lo propio del trabajo humano es la creación de un objeto. Por lo tanto, el resultado debe ser considerado como la obra de un trabajador. Antes de la revolución industrial, la base de la economía era la manufactura, y el trabajador, que estaba completamente implicado por todas las fases que pasaba este producto hasta que era creado. Marx dice que aquí el trabajador experimentaba una identificación con el resultado del producto que él había creado. Pero con la llegada de la revolución industrial llega la producción del modo capitalista.
la mayoría de los hombres no eran completamente dueños de aquello que creaban en el trabajo, ya que había una distinción totalmente injusta. Por una parte están los que Marx denominó burguesía, que eran los que poseían el capital, es decir, los que aportaban el dinero que se necesitaba para producir cualquier producto. Ellos asumían también el costo de la materia prima base, y eran quienes pagaban el sueldo a los trabajadores que realizaban dicho producto. Marx los denominó proletariados. Entonces, la burguesía, además de recuperar naturalmente todo ese dinero que ellos habían invertido en comprar la maquinaria que se necesitaba para crear un producto, en pagar la materia prima base y el sueldo de los trabajadores que realizaban este producto, la burguesía se apropiaba del producto que había sido creado por los trabajadores, es decir, que la burguesía obtenía un porcentaje de ese producto. Además, también de recuperar el dinero invertido. Pero, ¿por qué? Pues toda la inversión que la burguesía hacía era inferior a los que los trabajadores obtenían como consecuencia de esto. La burguesía decía que crecía económicamente, pero el proletariado no. Según Marx, en este caso, lo alienado no solo es el producto, sino también el trabajador, ya que para Marx la esencia del hombre era el trabajo, es decir, que el hombre solo se humanizaba a través de su trabajo. De esta forma, el trabajo deja de ser para el proletariado el medio por el cual se puede realizar como persona. Pasa a convertirse un germen de su propia destrucción. Marx decía que esta alienación promovía a otras clases de alienación, como el trabajador que se alienaba de su trabajo y de las relaciones sociales, originando así la alienación social y la alienación política. Alienación consumista. Es el fenómeno por el cual el consumismo desmedido y la obsesión por adquirir bienes materiales han llevado a una desconexión con uno mismo y con los valores fundamentales. La alienación consumista describe cómo el consumismo puede generar un sentimiento de desconexión, vacío o insatisfacción en las personas. La alienación consumista se refiere a la culta o la mentalidad que valora la adquisición de bienes materiales y el consumo excesivo como medio principal de satisfacción personal y social. Puede manifestarse en comportamientos como la búsqueda constante de la felicidad a través de la compra de productos, la identificación del valor personal con la posesión de ciertos objetos o marcas, a la sensación de que nunca se tiene lo suficiente. Las consecuencias pueden incluir endeudamiento, insatisfacción crónica, daños de medio ambiente y la falta de emoción personal y social significativa. Para abordar la alienación consumista, muchas personas adoptan un enfoque más consciente del consumo, centrándose en lo que realmente valoran y en cómo sus acciones afectan a ellos mismos y al mundo que los rodea. Alienación laboral. La alienación laboral se refiere a un estado en el cual los trabajadores sienten una falta de conexión con su trabajo, experimentando una pérdida de identidad y propósito. Esto puede conducir a una disimulación en la motivación y productividad laboral. Los trabajadores sufren una alienación ya que no se consideran como seres humanos, sino como una mano de obra que se representa a través del dinero. Las personas de este modo se vuelven utilizables según su rol en el capitalismo. La alienación puede producirse cuando
Una persona o un grupo modifican su conciencia hasta que se vuelven contradictorias con aquello que se aguarda por su condición. Por ejemplo, un obrero que vota por un partido político y que impulsa el libre mercado, el ajuste y el recorte de los servicios estatales pueden ser considerados como una víctima de alienación por la condición de este medio de comunicación o por otro mecanismo. Se trata de un individuo que vota en contra de los intereses de su clase. Marx dijo, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. El trabajador se convierte en un mercado, en una mercancía, tanto más barata cuanta más mercancía produzca. Esto lo que nos quiere decir es que el trabajador no solo produce mercancía, sino que también se produce a sí mismo, y el obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que se producen las mercancías en general. Podemos decir también que bajo el trabajo enajenado el hombre se reconoce consigo mismo más allá del objeto. La alienación es entonces un concepto que se encuentra enajenado al hombre. El trabajador dedica su vida al producto, pero a partir de ahí el trabajo se adueña de su propia vida. A continuación les presentaremos un cortometraje del concepto alienación en una persona. Esta es la historia de Roberto, o Bobby, luego Bob. Él, a pesar de ser sambo, quería parecerse a un rubio de Filadelfia. La vida le enseñó después que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía un gringo de las afueras que un gringo de acá nomás. Él siempre quiso desambarse y americanizarse antes de terminar siendo un portero o chofer de combi. Así que mató al peruano que había en él y se creó una nueva persona, que no era ni samba ni gringa, sino más bien un cruce contra natura, algo que terminó convirtiéndose en su pesadilla. Y es así como el grupo número 5 ha culminado la presentación de alienación. Gracias.